Hola hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Víctor Alfonso y estoy aquí al lado de Valerio. y es para nosotros un gusto empezar este radio contigo con esta nueva serie de enseñanzas acerca de, de Juan. Eh, Vamos a iniciar con una oración y después vamos a empezar con unas breves enseñanzas de lo que Dios nos habló. Y vamos a hablar de Juan 1. Hoy nos tocó únicamente Juan 1 y consecutivamente vamos a estar hablando de los siguientes. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por la bendición que nos hace estar aquí. Te pedimos que tú hables a través de nosotros y ayúdanos en todo. Bendice a quienes nos escuchan y gracias por todo. Jesús. Amén. Eh, Antes de iniciar, Juan, hay que recordar que Juan era el discípulo amado y que en el libro de Juan está escrito de un modo diferente a lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a encontrar que Juan en su escritura nos quiere dar a entender como otro enfoque. Entonces, vamos a dar como que una breve introducción a lo que es esto. Sí. Bueno, en lo que estábamos preparando, digamos, el capítulo 1, pues vemos que el autor de este libro, él mismo se llama como el discípulo amado. Entonces, el que escribió esto, y creemos que él estuvo cerca de Jesús, viendo sus milagros, viendo sus enseñanzas, y es lo que podemos leer en esto. O sea, la visión que él nos da va más allá de la vida terrenal de Jesús. Es una visión a lo mejor más espiritual y más teológica, y eso es lo que diferencia, pues, Así es, así como dice Vale, Juan inicia, está estableciendo como que la divinidad de Jesús, y sí trata como de marcar ese inicio, como de que en lugar de como los otros libros nos hablan cronológicamente de la vida de Jesús paso a paso, aquí Juan inicia de un modo diferente, porque él quiere marcar esa diferencia entre la divinidad de Dios y lo que él quiere enseñarnos a través de eso. Y para empezar, dividimos el libro, el, el, el capítulo 1. sí, en tres enseñanzas y lo dividimos en tres preguntas y la primera es, ¿quién es Jesús según Juan? La manera de dividirlo así fue la manera más fácil que nosotros pudimos comprender. Y pues para ir poco a poco analizando este capítulo, los invitamos a que lo lean en sus casas completo. Nosotros nos vamos a enfocar en ciertos versículos. Y en esto, respondiendo a la primera pregunta, pues leemos en Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo no sé a ti, pero cuando yo lo leí me recordó a Génesis 1:1. Pero ¿qué leemos en Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí vemos una diferencia. En Génesis 1:1 nos habla de la creación del comienzo del mundo. Y en Juan 1:1 leemos, en el principio ya existía el verbo. Estamos viendo que Jesús estaba antes del comienzo del mundo. Así es. Y hay una palabra muy interesante aquí que justamente Juan quiere decirnos aquí. En Juan 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y la palabra verbo en el griego es logos, que significa palabra, discurso o razón. Yo creo que aquí Juan nos da esa enseñanza con una sola palabra porque quiere darnos un sentido un poco como más a fondo, más profundo.
se refiere a Jesucristo como la palabra personificada y la segunda persona de la Trinidad. El verbo eterno, recordemos que se hizo carne para revelar a Dios entre nosotros. Y eso también nos lo dice en Juan 1:14, que dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces nos da como a entender que, que Jesús era antes de todo lo que existió y que ya, y que él quiere dar como esa pauta de decir que Jesús es eso. Sí, con lo que decías hace rato, pues es impresionante ver la diferencia de este Evangelio de Juan y los otros, que es Mateo, Marcos, Lucas. Esos son hechos más cronológicos y aquí la manera en que comienza Juan, pues es una manera súper poderosa. ¿Sí? Comienza con la identidad de Jesús, comienza estableciendo lo que es Él, nos deja claro, o al menos a mí es lo que yo entiendo, quién es el centro, quién es el inicio de todo, que es nuestro Dios y su Hijo Jesús. Con eso empieza y yo creo que es como parte todo el Evangelio que nos va a hablar de la identidad de nuestro Salvador y la importancia que tiene Él en nuestras vidas. Y contestando, pues ya cuando leímos todo el capítulo, contestando la pregunta inicial, pues en Juan 1:1 vemos que Jesús es la palabra de Dios. Más adelante pueden leer en Juan 1, el versículo 4 y 5, que Él es la luz del mundo. Y en el versículo 29 podemos leer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con todo esto, en la primera parte, ¿tú qué enseñanza podrías sacar? Yo creo que la enseñanza va un poco más como a reconocer la divinidad y el papel de Jesús en nuestra vida, que puede ayudarnos a profundizar nuestra fe y nuestra relación con Él. Entonces creo que en sí este punto va más enfocados como a darnos esa fortaleza en que con la fe creyendo en Él, este, podemos encontrar paz, palabra y todo eso. Muy bien. Bueno, luego ya avanzando por el capítulo, vimos otro tema que empezamos a ver a otra persona aquí, que es Juan el Bautista. Y nosotros nos preguntábamos, pues, ¿qué dice Juan el Bautista sobre Jesús? Y conforme leemos el pasaje, vemos que Juan el Bautista testificaba, era un mensajero del Hijo de Dios. Eso lo podemos leer en Juan 1:34. Y a mí me llama mucho la atención que en el versículo 27 dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. Entonces yo creo que eso nos habla mucho de quién era Juan y de qué hablaba. O sea, él era humilde y dejaba en claro que no era él, que el mensaje era el Mesías. Así es, y la verdad es de que a partir del versículo 19 hasta el versículo 28, que es cuando tiene como este diálogo con los sacerdotes y los ayudantes del templo judío, que yo veo como Juan, a pesar de que le empezaron a preguntar varias veces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Él siempre se mantuvo firme y sus respuestas siempre fueron como que humildes. Me imagino yo como te comentaba, me imagino como que a Juan el Bautista como en el río, a lo mejor bautizando o predicando y los líderes como queriendo interrumpir esa escena y me imagino a Juan tranquilo con sus respuestas pacíficas, con respuestas acorde a lo que le están preguntando. Y justamente una de esas respuestas es en donde dice en el versículo 23, 22 y 23, en donde dice, entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? O sea, ya le estaban preguntando, dinos algo, lo que sea, pero ya sabemos que eres tú, pero dinos quién eres entonces. Entonces es cuando Juan, con su humildad y con el conocimiento que él tenía a través del Espíritu Santo, es que responde, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada de el Señor. ¿Qué nos habla ahí? Que Juan, de cierto modo,
estaba preparando el camino para lo que iba a continuación a suceder. Juan, en sus respuestas era seguro, pero era humilde. Claro. Y yo de esto, pues lo puedo traer a nosotros como mensajeros de Dios. Pues creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser humildes, entender que nosotros no somos los que estamos, no somos la luz, solo estamos reflejando la luz. Y tenemos que llevar ese mensaje con humildad siempre. Tenemos que nuestra identidad sea Jesús, y esa era la identidad de Juan el Bautista. Él pudo haber dicho, yo creo que ya era conocido, Sí, claro. ya por ahí ya decía que estaba en Betania, yo creo que ya se había corrido la voz de quién era él. Claro. Y él pudo haber dicho a lo mejor su currículum, por así decirlo, todo lo que él hacía, pero no, él se reconoció como un mensajero del Mesías y eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que salgamos a compartir el Evangelio, entender que no somos nosotros, somos siempre mensajeros y hacerlo con humildad. Así es, y es muy importante, es muy importante eso que dices tú, que el verdadero propósito de Juan era que conociera la luz verdadera. O sea, él nunca perdió. Y como dices tú, no creo que los líderes, no creo que los mensajeros no supieran en ese entonces quién era Juan el Bautista. Creo que en ese punto era más que obvio quién era y en dónde estaba. Si sabían en dónde estaba, claro, sabían quién era. Sí. Ya lo tenían bien ubicado. Sí. Entonces vamos al tercer punto, que es en donde vamos a hablar acerca de la respuesta de los discípulos. Y con esto viene una pregunta clave. ¿Cómo responden los discípulos al llamado de Jesús? ¿Cómo respondieron ellos ante la llegada de el Cordero de Dios? Bueno, antes de responder la pregunta, a mí me sigue llamando mucho la atención el ejemplo que nos puede dar Juan el Bautista como discípulos, como mensajeros de Dios. Y yo leo que aquí que él ya tenía 2 discípulos, dice que Juan tenía 2 discípulos. Entonces, pues también es un ejemplo a seguir. Somos mensajeros, pero ¿a cuántos estamos discipulando? ¿A cuántos tenemos enseñándoles seguir la verdadera luz? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer discípulos, no nada más ser nosotros, nada más hacer más discípulos que quieran seguir el camino, que quieran seguir la luz. Y yo veo este ejemplo con la respuesta de Andrés. Les voy a leer Juan 1, 35, algunos versículos del 35 al 38. Y dice, y los 2 discípulos volvieron a hablar a Jesús y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y más adelante dice en el 40, uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. A mí me llama mucho la atención que inmediatamente le dice Rabí, o sea, maestro. Al momento de escuchar a Jesús, lo que Andrés fue creer y reconocerlo como su maestro, o sea, seguirlo. Entonces, él era uno de los discípulos de Juan. Y al conocer al Mesías, todo esto que ya él ya sabía, pudo reconocerlo y pudo identificarlo como su maestro. Y pues eso es lo que yo quisiera hacer también. O sea, no solamente quiero ser mensajera de nuestro Señor, sino, o sea, cuántos estoy discipulando, cuántos estoy enseñando que sigan esa luz verdadera. Ese es un punto que no había reflexionado tan a fondo como ahorita me lo estás diciendo. ¿Qué tan buen maestro debió de haber sido Juan el Bautista como para que sus alumnos, sus discípulos de él, no dudaran? Claro. A lo mejor sí, cada quien a su modo, pero de cierto modo el camino ya estaba preparado, el camino ya estaba listo. Ellos ya de cierto modo como que Juan aplanó la tierrita tan tantito para que ellos pudieran saber por dónde o quién iba a hacer. Entonces es aquí en donde algunos responden inmediatamente y te voy a seguir. Y hay otros que inclusive creo que fue Natanael, en el versículo 45 dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, vemos cómo Natanael, de cierto modo, su respuesta fue como de,
de Nazaret, o sea, de, Sí, de Monterrey, o sea, fue sí, más como de que ay, de ahí no puede salir nada bueno, o sea, claro, eh, creo que sí hace énfasis a que algo en Nazaret a él no le parecía o no le hacía ver como que algo bueno al sí, salir de, de ahí. Y son las diferentes respuestas que los discípulos de Juan y unos conocidos de los discípulos de Juan van y hablan con unos amigos y es aquí en donde ellos se convierten en los primeros sí. discípulos. Si recordamos, pues es Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Así es. Sí. Y pues esto a mí me enseña que pues, no todos vamos a responder igual. Sí. No todos vamos a responder igual ante el llamado de Jesús. Aquí vemos la fe de cada uno, cómo creció, cómo se desarrolló. Algunos tuvieron que escuchar algo, alguna respuesta de Jesús, alguna evidencia de que fuera Él, y otros, como Andrés, pues inmediatamente dijeron, Rabí. Entonces, pues que no nos sorprenda que como creyentes, como discípulos de Jesús, podamos reaccionar de diferentes maneras. A lo mejor podemos tener dudas, a lo mejor tenemos preguntas cuando el Señor nos llama a hacer algo, pero la importancia aquí es pasar más tiempo con Él, es conocerlo más, conocer su palabra, leerlo y que esas dudas pues, se disipen naturalmente al conocer las Mesías. Es lo único que necesitamos hacer, conocerlo, pasar más tiempo con Él, para que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, pues se vayan a hacer. Así es. Digo, al final de cuentas todos pensamos diferentes y todos respondemos diferente a todas las preguntas, ¿no? Y entonces creo que al final el tomar la decisión de seguirlo es lo más importante. Claro, Y saber que en Juan 1 nos enseña sobre la identidad divina de Jesús. Entonces, eh, nos enseña de que Jesús es la luz del mundo y que es muy importante dar testimonio a los que están a nuestros alrededores, en nuestro día a día, con los que nos topamos en cualquier lugar, en el restaurante, en la iglesia, claro, en nuestros empleos, en donde estemos, es muy importante testificar y responder a su llamado. Estos temas son fundamentales para entender la misión de Jesús y su impacto en la vida de los creyentes. Es muy importante que si una vez conocemos y sabemos eh, de que Jesús es la luz del mundo, lo sigamos. Y también es importante preparar el camino para los que vienen. O sea, son tres pasos muy importantes. Conocer, o sea, conocerlo y aceptarlo como la luz del mundo, preparar el camino, claro. ser buenos maestros, y luego ser discípulos también. O sea, empieza otra vez como esa Sí, es una cadena donde le vas a estar sí, enseñando a los sí. demás. Y ahorita que deseas ser buenos maestros, pues yo creo que los maestros que más han impactado en mi vida pues son los que me dan un buen ejemplo, los que yo veo que lo que me enseñan concuerda con su vida. Pues yo creo que eso también es muy importante. Juan el Bautista, pues, cómo hablaba de Jesús, con su testimonio también. Entonces, qué importante es que si yo voy a enseñar algo, pues que me permita que me diga y que sea eso, que concuerde con lo que yo estoy hablando, también me estoy comportando. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso de qué estoy transmitiendo a las nuevas generaciones, qué ejemplo les estoy dando, y si mis palabras pues, sean las de Jesús, pues están de acuerdo con mi vida. Pues yo creo que como creyentes, incluso si este es tu primer encuentro con Jesús, si es la primera vez que estás escuchando de esta luz del mundo, pues quiero que te quedes con una pregunta. ¿Qué parte de tu vida necesita la luz? Si ya crees o si es tu primer encuentro con él. Pues yo anoche estaba pensando cuando estábamos meditando en esto, que es muy importante la luz. Ya cuando estaba en mi cuarto a punto de dormir, pues yo creo que conozco mi camino. O sea, puedo apagar todas las luces, excepto mi cuarto oscuro, y yo creo que sé cómo llegar a la meta, o sea, a la puerta. Pero ¿qué tal si en ese camino, pues yo que soy mujer, un día se me ocurrió soltar un arete y lo piso? ¿O qué tal si hay un mueble que desacomodé en ese día y me tropiezo? Pues necesito la luz, ¿sí? Aunque yo crea que conozco ese camino, que yo crea que ya sé,
pues es lo mismo que siempre al despertar recorro de mi cama a la puerta hacia el baño es lo mismo, pero no, necesito la luz, cualquier cosa puede pasar. Y esa es la reflexión que quiero dejarles. A lo mejor crees que ya conoces el camino, a lo mejor crees, has escuchado toda tu vida, has crecido en la iglesia y crees que ya conoces ese camino. Reconoce que necesitas luz, reconoce que hay ciertas áreas en tu vida que necesitan ser alumbradas todavía y déjate guiar por esa luz, que es Jesús, que es lo que vimos hoy. Amén. No, no veas, Juan, que es lo que vamos a estar aprendiendo todo este tiempo en radio contigo, como estudiar conceptos, como estudiar biología, no, velo como que vamos a conocer una persona y esa persona es Jesús, que es la persona más importante que puedes conocer. Entonces, al analizar todo lo que platicamos hoy, pues yo creo que creemos en un Dios que no es distante. Es un Dios que entiende lo que siento, entiende lo que sientes tú, porque Él mismo vivió entre nosotros. O sea, Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, nos conoce, conoce totalmente tu vida. Entonces, cree en este Dios. No es un Dios distante, es un Dios personal. Así es. Y creo que es una muy buena enseñanza para concluir. Si yo concluiría, sería con el saber que el Señor te conoce tu corazón, y así como a los discípulos, así como a Natanael, Él sabe que estás ahí, Él te está viendo y Él quiere que sigas su luz. Le damos gracias a Dios por esta reflexión y esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. El Señor les bendiga. Gracias. Bye.